La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del Semáforo de Radio Universidad de Chile. Ya en esta la semana del libro. Nos gusta el libro, así que vamos a estar hablando harto de libros esta semana, de letras y como siempre de cultura, patrimonio, sociedad e innovación en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Saludamos a la gente que nos escucha por la radio y también a quienes nos ven por el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Hoy vamos a estar conversando con un invitado sobre tecnología, sobre sociedad, sobre patrimonio, sobre cultura y también sobre una comunidad que han construido en Minecraft. Usted dirá que es Minecraft. Es un juego donde uno puede ir construyendo distintos lugares y vamos a hablar del proyecto Build the Earth Chile con Ignacio Cabrera, su administrador. Él también es estudiante de arquitectura de la Universidad de Chile, así que se siente como en su casa y ya vamos a hablar con él en unos segundos. Nos va a contar más sobre esta iniciativa que está buscando voluntarios y voluntarias que quieran seguir construyendo lugares de nuestras ciudades, de todo el país. Y después vamos a estar conversando sobre otra interesante propuesta, que es una película, pero también es una exposición que se llama La Plaga y que está dirigida por los realizadores Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Ellos son ya bien reconocidos y premiados realizadores, León y Cosiña. Y esto se va a presentar en Matucana 100 hasta junio. Nos va a acompañar hoy la actriz Antonia Giesen, con quien vamos a estar conversando sobre La Plaga y mucho más. Así que muy interesante el programa que hemos preparado con mucho cariño para usted el día de hoy en Radio Universidad de Chile. Y vamos a partir recordando a una de las grandes pérdidas que ha tenido la cultura chilena este año, pero que sigue muy presente a través de su obra. Vamos a recordar a Patricio Zúñiga, también conocido como Tommy Rey, con esta versión de 31 minutos de esta canción que de seguro usted conoce, que se llama Yo Nunca Vi Televisión. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Qué bonito recuerdo de Tommy Rey, de la sonora de Tommy Rey y este Yo Nunca Vi Televisión que escuchamos en el Semáforo de Radio Universidad de Chile. Y bueno, nosotros podemos ver televisión a través de el YouTube, ¿no? En Radio Universidad de Chile y puedes vernos hoy y siempre junto a los diversos programas de el 102.5. Así que te animamos a suscribirte y a entrar también a radio.uchile.cl, donde siempre encontrarás noticias, puedes estar al día en todas las temáticas y, por cierto, en cultura hay una oferta muy interesante también para ir siguiendo la agenda, panoramas, entrevistas y mucho más en radio.uchile.cl. Y hoy estamos con nuestro amigo que tiene 21 años, él se llama Ignacio Cabrera y es estudiante de arquitectura de la Universidad de Chile, ¿cierto, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy felices de tenerte aquí y tú eres el administrador de un proyecto que se llama Build the Earth Chile, que busca construir cada rincón del país en escala en Minecraft. Así es. Y llevan 5 años trabajando. Cuéntanos sobre este proyecto, pero partamos de lo más básico, que es Minecraft. ¿Cómo uno va a construir una ciudad en Minecraft? Ya, Minecraft es un mundo abierto, básicamente. Es como una caja de arena. Cuando uno iba a los jardines y encontraba así como los pocitos de arena, es lo mismo, pero digital. Entonces uno puede hacer lo que quiera con todos los bloques, con todas las cosas que te provee el juego. Y ahí nosotros con creatividad, con ánimo, decidimos hacer todo Chile en Minecraft. Todo Chile en Minecraft. Todo. Así, todos los postes, todos los árboles, los cerros, todo. Increíble.
Y bueno, ellos tienen una plataforma digital que se llama BTE-Chile en Instagram, para que se hagan una idea de qué estamos hablando. Y han construido el Templo Votivo de Maipú, el Congreso Nacional, La Moneda, el Templo Bajay, el Estadio Nacional, la Cruz del Tercer Milenio en Coquimbo. En Valparaíso también han hecho un montón de cosas. Pero cuéntanos cómo se organizan para ir construyendo estas ciudades en Minecraft. Principalmente por Discord, que es una aplicación como de chat, donde podemos también como hacer videollamadas, tenemos distintos canales. Entonces por ahí nosotros como que de repente podemos decir, oye, ayúdame a hacer esto, o sabéis que tengo ganas de hacer esto, necesito crear un proyecto, por ejemplo, como le decimos nosotros. Reclamamos un área del terreno dentro del mundo de Minecraft, de nuestro mundo específicamente, y ahí pedimos como el permiso, la autorización para que alguien pueda construir, para que puedan hacer todo. Increíble, bueno, y no es como que a ustedes se les ocurra, no sé, voy a hacer el Estadio Nacional como se me ocurre a mí, Así es. sino que investigan mucho y lo hacen a escala, entiendo, ¿no? Que un metro equivale a un bloque. Sí. Sí. Y igual es complicado porque si uno piensa, un metro, por ejemplo, es la mitad de una puerta. Entonces, esa es como más o menos la resolución dentro del juego. Como muchos detalles que son más chiquititos, como por ejemplo un vaso, no existe. Porque no es muy pequeño para hacerlo en la escala de Minecraft. No hay bloques que sean menores a un bloque. Sí. Hay algunas veces así como algunos que miden la mitad de un bloque o algo. Entonces, ahí viene la parte más complicada, pero también se complementa con lo que son las coordenadas. Nosotros hacemos este mundo con las coordenadas de Google Maps. Entonces, nosotros en realidad como que tomamos el mapa de Google Maps, hacemos clic derecho y aparecen las coordenadas. Así como del punto exacto donde estaba el mouse al momento de hacer ese clic. Ajá. Entonces con eso nosotros tomamos como la silueta de un edificio y tenemos que sacarle 4 coordenadas, por ejemplo, si es un edificio cuadrado o rectangular, y llevarla al juego y así después unir esas como 4 esquinas. No es solamente llegar y jugar, a eso me quiero referir al final. Y es bien impresionante lo que han logrado y que tiene que ver mucho también con una dimensión contemporánea del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, construyeron la iglesia o la Basílica de los Sacramentinos en Santiago, ahí frente al Parque Almagro, y investigaron mucho para que fuera una especie de réplica digital, ¿o no? De hecho, fue mi primera iglesia. Yo nunca había hecho ninguna iglesia ni chiquitita ni grande y un día dije, ¡ay, esta está bonita ya! La voy a hacer. Y partí haciéndola en marzo de 2021. Y yo no conocía nada de la iglesia. Y en ese tiempo, como era 2021, estábamos todavía en pandemia, no podíamos salir mucho, entonces no se podía llegar y visitar la iglesia de los Sacramentinos. Y ahí yo tuve que buscar fotos de cómo era antes. Ahí me enteré de que tenía una cripta, por ejemplo. Entonces como que son 2 iglesias en una, que hay que hacer también así como la cripta, o por lo menos yo me propuse hacer la cripta para que la gente pueda entrar, visitarla. Después también hacer como la forma de las cúpulas, por ejemplo. Es todo un proceso bien pesado y igual me gustaría, por ejemplo, en algún momento rehacerla. Como darle nueva forma, nuevos bloques. Pero son procesos. Impresionante la cantidad de tiempo que ustedes invierten en esto, pero que es muy bonito. Y si alguien está en la casa y dice, a ver, quiero conocer esta ciudad de Santiago en Minecraft, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tienen que jugar, tienen que tener el juego. ¿Ya? Ingresan a la parte de multijugador, ingresan a nuestra IP bteconosur.com y ahí pueden entrar y visitar todo. Pueden visitar Argentina también, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Somos un servidor de 6 países en conjunto y pueden visitar también todo Chile. Todos los lugares de Chile que se les ocurra, desde Arica hasta Punta Arenas. ¿Y cuál es la motivación de ustedes de construir Chile en Minecraft? ¿Por qué destinan tanto tiempo y tanta energía, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que los mueve? Esto partió en la pandemia, en el año 2020, a fines de marzo, por una convocatoria que hizo un youtuber estadounidense. Entonces, en ese momento recién empezaba la pandemia. O sea, de hecho, aquí en Chile estábamos como a 2 semanas de que empezara oficialmente la pandemia. Y en ese momento nos motivamos porque dijimos, bueno, no hay nada más que hacer. Todavía tenemos vacaciones, está como por empezar el colegio, entonces ya, metámonos. Y empezamos a organizar, empezó a crearse el grupo. Pero de ahí en adelante, claro, como que fue una forma también de llevar la pandemia, de visitar otros lugares durante la pandemia. Claro que en ese tiempo no había casi nada hecho. O sea, esa era como la premisa también. Visitar el mundo a través de Minecraft, pero tener que hacer ese mundo para poder visitarlo. Wow. Y así lo hacían también otros países. Lo hacen, por ejemplo, el equipo de Alemania, de Nueva York, de España, de Japón también. El de Japón es muy bonito. El de Francia. ¿Y cuántas personas en Chile trabajan construyendo ciudades en Minecraft?
voluntariamente. Hasta el momento, y sí, es muy importante eso, es todo voluntario. A nosotros nadie nos ha pagado nada. Sí. Es todo realmente por perseverancia, voluntad, por seguir con el proyecto. En estos 5 años somos 81 los constructores, como le decimos nosotros. La gente que postuló, que hizo una construcción y que se le dio el rango como de constructor frecuente. Pero hay más, hay mucho más. Yo creo que por lo menos seremos unos 100 entre personas que se han ido, entre personas que siguen como postulando. Increíble, o sea, más de 100 constructores y constructoras voluntarios. Y leía por ahí en una nota que la edad promedio es entre 15 y 25 años, ¿no? Así es. Sí, de hecho, nosotros no tenemos gente, por ejemplo, mayor a 25 años. Entonces, como que de promedio también tiene un poco de corte. Tenemos también algunos chiquillos que son menores a 14 años, pero igual nosotros tenemos un cuidado también de cómo ellos se exponen a las redes sociales. Que Claro es también que un sí. tema súper especial que hemos tenido que ver en estos 5 años. Como decirle, oye, no podía ser tu casa, o no digas dónde está tu casa porque estáis diciendo tu dirección, o sea, y si estáis hablando en internet, también estáis dando como los tiempos en que tú estás en la casa. Claro, mira, estamos viendo en el canal de Radio Universidad de Chile algunos de los edificios que ustedes han construido. Veíamos La Moneda, estamos viendo, bueno, ese plinto, ¿no? Claro. En la Plaza Baquedano o Dignidad, que fue ese patrimonio en disputa. Y estamos viendo, ¿qué estamos Costanera. viendo? El Costanera Center. Sí, justo en la esquina de Los Leones. Increíble, La Higuera, también han construido en Valparaíso, en Coquimbo, entiendo. ¿Qué otras ciudades están presentes en esta construcción colectiva a través de Minecraft? Un recuento rápido un poquito de Punta Arenas, tenemos de Puerto Montt, tenemos en Osorno también, tenemos en Temuco, tenemos... voy como de abajo hacia arriba, pero... Sí. La Antártica. No, Mira, ¿tienen la Antártica deberíamos base tenerla. naval? Se supone que la Antártica en el proyecto de Build the Earth está Guau. completamente construida, pero no nos han pasado a nosotros el archivo como para incluir el terreno de Chile en nuestro mapa. Ok, Entonces, está pero no está. ya. Y vamos entonces subiendo, ¿no? Claro. Estamos Osorno. Valdivia, tenemos una cuadra en Valdivia. Es muy Valdivia. chistoso lo que pasa en Valdivia porque el terreno se genera automáticamente con la forma de las calles, con así como la forma también de los edificios, y se hizo de agua. Literalmente es todo agua. Todo agua, así cerros de agua, con calle entre medio. Entonces tenemos como una pega también de tener que sacar todo el agua y después empezar a hacer las calles. Pero hay una cuadra que no es de agua. Bueno, y llamamos a voluntarios y voluntarias de Valdivia, ¿no? Que Por quieran favor, ayudar también a construir. gente de todo el país, especialmente del sur, del norte, gente que quiera hacer sus casas, que quiera hacer sus colegios, por ejemplo, que quiera hacer, no sé, el trabajo del papá, del tío, del abuelo, venga a hacerlo, porque de verdad todo aporta. Aunque no sepan construir, aunque no sepan, no sé cómo se juega Minecraft, todos podemos disfrutar de este juego y todos podemos disfrutar también de este proyecto. Y bueno, estamos conversando con Ignacio Cabrera de él mismo, claro, que aquí, que además les voy a contar una infidencia, trajo su primera entrega para arquitectura de la Universidad de Chile, Yo ¿no? venía corriendo, ¿Cierto? venía corriendo en el metro, sí, está así, ¿Y bueno, voy a qué llegar. tenéis que entregar? ¿Un plano? Sí, un plano, un papel gigante, son 6 hojas A3. Wow, Me quedé hasta las 4 de la mañana muy bien. pasándole tinta y todo. Para que vean ahí en la... Primera entrega. Eso, muy bien. Un 7 para Ignacio, porque le vamos a pedir a los profesores ahí de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ignacio, si alguien no sabe jugar Minecraft, pero le hizo mucho sentido esto, quiere aprender y formar parte de esta comunidad, ¿ustedes le podrían enseñar? ¿Hay algún tutorial? ¿Cómo alguien se puede unir a este movimiento, yo diría, a esta comunidad? Nosotros igual tenemos tutoriales que de hecho lo hizo nuestro amigo Aki, mi homólogo en Argentina, el administrador de Argentina, y él tiene una serie de tutoriales que se publican en YouTube para ver cómo iniciaron el proyecto. Entonces, por ese lado tenemos esa parte segura. Pero si alguien no sabe jugar Minecraft, que es lo que me pasa mucho también con los adultos, y no tienen que tener miedo tampoco, es muy normal no jugar Minecraft. Sí. Entonces, Yo no sé, ¿viste? Yo claro. soy el mejor ejemplo. A mí me gustaría personalmente hacer instancias donde la gente pudiera, como aquí, por ejemplo, en un espacio físico cerrado, meterse dentro de un computador y poder recorrer el lugar. Ahí le enseñaríamos cómo moverse y todo. Porque igual el tema es como comprar el juego, y para qué vaya a comprar un juego si no lo juegas, si no sabes jugarlo. Entonces, Sí. claro, me gustaría como generar esa instancia para que la gente también pudiera visitar nuestro servidor, no tanto de manera independiente, sino como de manera colectiva. Como de buscar ese espacio para que todos, absolutamente todos, los que juegan y los que no juegan, puedan disfrutar del proyecto. Bueno, les pueden contactar en instagram.com/belargate_chile. Así es. Y esto me pareció súper interesante. Ustedes en Instagram tienen una comunidad de casi 15.000 personas
y en TikTok tienen 117.100 seguidores, más de 1.100.000 likes. Entonces a veces uno dice, ¿en qué están los jóvenes? Bueno, en parte están en esto también, están generando comunidades, están aportando y están investigando el patrimonio y lo están pasando a otro soporte. Eso me parece súper interesante. Sí. Y se han vinculado, por ejemplo, con el Festival O Santiago. También. Por ahí tenemos la bolsita. Claro que sí. Un saludo ahí a Soledad, que nos visitó, la directora del festival. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este proyecto? Porque tú decías, partimos en pandemia, teníamos tiempo, pero esto empezó a crecer. Han salido en la prensa, en distintos medios. Sí, últimamente sí. De hecho, estoy muy agradecido también. Pero, a ver, en lo personal, yo no conocía Santiago, por ejemplo. Yo no conocía ninguna calle, ningún edificio, no conocía los museos, nunca había podido ir con mi familia tampoco. Y llega la pandemia y empiezo a conocer a esta gente que empieza a decir, yo conozco Santiago, hagamos esto otro. Y yo digo, wow, tenemos, no sé, casonas en el centro de Santiago que son de 1700, por ejemplo, el caso de la Casa Colorada. Sí. Y que en algún momento fueron galerías, después se restauran, ahora son museos. Entonces, y eso es una de las cosas que más me ha gustado, como conocer Santiago a través de la virtualidad y de ahí volverlo algo cotidiano para mí. O sea, como que después de que yo aprendo de esos lugares, traspaso ese conocimiento y le empiezo a contar a la gente la historia de los distintos edificios, los procesos que ha vivido la ciudad también. Y es muy, muy bonito. Seguimos viendo acá en el YouTube de Radio Universidad de Chile. ¿Ese lugar cuál es? Yay. Sí. Yo no conozco Yay. ¿Viste? Lo podría conocer por Minecraft. Sí. Estamos viendo Valparaíso, la Plaza Sotomayor, cómo la han construido. Y el monitor Huáscar, ¿no? La primera embarcación que se ha hecho en el servidor. De hecho, tiene años. Ese video también es bien antiguo, es como el 2021. La Universidad de Concepción, estamos viendo la Catedral de Osorno. Impresionante este trabajo que han levantado voluntarios y voluntarias. Frutillar, Los Andes. ¡Wow! ¿Y qué lugar, si tú pudieras, como si fueras, mira, el Faro de la Serena también, Faro Monumental, si pudieras ponerle urgencia a un lugar que te parece no nos puede seguir faltando este lugar, hagamos como una teletón para que nos apuremos, es como la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? Claro, en Barcelona es como terminemos la Sagrada Familia. ¿Qué lugar falta que te parece clave que esté en Minecraft? Mira, ¿sabéis qué? De hecho, yo me encargo mucho de hacer como estos proyectos importantes. Últimamente estoy haciendo como la Basílica del Salvador, estoy haciendo una renovación del Templo Votivo de Maipú, pero yo creo que le pondría urgencia ahora al Cerro Santa Lucía, porque lo tenemos, hay muchas fotos publicadas del Cerro Santa Lucía, pero lo estamos rehaciendo. Entonces, ahora actualmente si alguien visita el servidor, está plano. Dejé el puro plano como las líneas base de los caminos, de todo. Entonces, el trabajo ahora viene a ser los relieves. Todas las cotas hay que hacerlas de manera precisa, hay que hacer la forma de las calles, hay que hacer los fuertes, ponte tú, hay que hacer los techos, hay que hacer cada árbol también, cada hojita, cada ramita, todo. Entonces, como para devolverle ese pulmón, ese corazón al centro de Santiago, yo haría el Cerro Santa Lucía. Pero también me gustaría, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal. Wow. Que también el Parque Met, uno de los parques más grandes de Latinoamérica. Y nada, un ícono también de la ciudad, se ve en muchas partes. Si uno va por Vicuña Maquena, por ejemplo, siempre aparece de fondo. Entonces es una bonita postal y yo creo que me gustaría ponerle urgencia. Sí, bueno, y qué belleza nuestra ciudad, ¿no? Tenemos la cordillera muy cerquita. Y eso, impulsar también como el patrimonio rural en ese sentido. El como patrimonio rural. Toda la parte de flora y fauna que existe, que no es solamente edificios, como uno entendería como Build the Earth, Chile, así. Están construyendo. Cuando uno dice construir, uno piensa como en materiales, en calle, pero uno piensa, por ejemplo, en que hay que construir un cerro, que es lo que me pasó con el Templo Bajay. Yo tuve que hacer la forma de todas las cotas, también como todos los relieves, las quebradas. Entonces, fue un proceso largo. Eso lo partimos para Los Santiago, por ejemplo, en noviembre, y lo terminamos recién en febrero. Wow, y estamos conversando con Ignacio Cabrera, administrador del proyecto Build the Earth Chile. Y quisiera que nos salgamos del juego, porque ustedes investigan mucho para construir en este juego, ¿no? Así es. ¿Qué lugares te han impresionado a ti de Santiago o de Chile que tú invitarías a la gente que nos escucha? Por favor, tienen que ir y conocer este lugar, no se lo pueden perder. ¿Con cuál quedaste boquiabierto? Un lugar boquiabierto... Y son muchos, de verdad. ¿Son muchos? O sea, no, pero un par, 3, no sé. Difícil pregunta, mientras piensa Ignacio. Sí, es muy difícil, porque de verdad uno toma, por ejemplo, la perspectiva y uno dice, ya, Santiago son, o sea, como Chile son varias ciudades, pero en realidad uno piensa como en extensión de Chile ya con la proyección de mirada del proyecto, y es difícil. Sí. Nada, museo a cielo abierto en Antofagasta, por ejemplo.
que si no me equivoco era una... No me acuerdo si era una salitrera, pero son ruinas. Las ruinas de Huachaca. Si no me de equivoco. Huanchaca. De Huanchaca, Sí, esa. que hay un museo ahí también. Sí, que es como nuevo, entonces yo invitaría también a la gente que lo vea porque realmente la magnitud de ese lugar es impresionante. Y era una fundición de plata que Eso. trabajaba día y noche. Bien interesante ese Sí. lugar en Antofagasta, sí. Y queda también no tan lejos de la ciudad, pero sí en su espacio propio, entonces como que se genera una especie de bioma, Sí. uno se envuelve en ese lugar. Y que también es tiene un anfiteatro, un espacio para la cultura bien importante. Sí. Y un saludo a quienes nos escuchan desde Antofagasta a través de radio.chile.cl. Se nos comienza a acabar el tiempo, pero te quería preguntar otro lugar, elige otro lugar, Ya. y también cómo las personas que nos están escuchando pueden participar o pueden ayudar a este proyecto, porque entiendo que tienen costos que hasta el día de hoy ustedes están abordando, ¿no? Pero si alguien quisiera, yo quiero apoyar a este grupo de chiquillos, ¿cómo los podrían apoyar? Tenemos donaciones, tengo que subir todavía como el link al PayPal, que es como Ajá. para que la gente pueda transferir de manera internacional, pero también tenemos nuestro Patreon. Nuestro Patreon, que es como básicamente una página donde uno puede donar o suscribirse en base a recompensa. Entonces, ahí la gente puede obtener de repente imágenes exclusivas, puede tener como edificios también de Minecraft, los pueden tener para imprimirlo en 3D, lo que quieran. No tenemos como impresoras 3D para darles algo, como para mandarles algo, pero sí podemos darle el archivo y para que se lleven ese recuerdito del servidor. Perfecto, y también los encuentran en belárgate_chile en Instagram, una comunidad súper activa y súper grande, y en TikTok, Build the Earth Chile. Bueno, y en muchas redes sociales. Yo personalmente me hago cargo de prácticamente todas las redes sociales, así que paso a decir que es como Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Wow, están en todos lados. Sí. De hecho, tenemos una página web que es buildearth.net/teams/cl Ajá. y ahí pueden ver como también otras fotos que vamos publicando, toda la información de nuestro servidor, cómo se pueden unir, todas nuestras redes sociales aparecen ahí con hipervínculo, entonces ahí tienen toda la información. Increíble. Bueno, felicitar, saludar este esfuerzo que están haciendo esta comunidad. Y nada, que todos podemos aportar de alguna forma y podemos vincular o entender el patrimonio, ahora que viene el mes del patrimonio. Sí, tiene una actividad, El ¿no? lugar al El lugar. principio, para que no se me olvide, visiten la iglesia del Perpetuo Socorro, que está en la comuna de Santiago. También es una iglesia tremenda, construida por Josué Smith Solar, perdida en el tiempo básicamente. Y es muy bonita, es de un estilo parecido al gótico. Es una iglesia que en realidad no la van a encontrar en muchas partes. Vayan a visitarla si es que pueden, recórranla y disfrútenla. Bueno, ahí está en Blanco Encalada 2950, ¿no? Así es. Preciosa esa iglesia también. Sí, de hecho la tenemos. Yo la hice para un día de los patrimonios. Perfecto. Yo me encargo de hacer arte de iglesia. Es como un pequeño tesoro que me gusta de la arquitectura. Eres un arquitecto multiplataforma, Sí. ¿no? Sí, virtual y bueno, también desde los planos, ¿no? Como el que tienes que entregar para la universidad. Yupi. Así que le decíamos un 7 Ignacio Cabrera, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el semáforo y nos vamos a despedir de Ignacio con una canción muy linda de una cantautora chilena que se llama Elizabeth Morris, pero vamos a escuchar, y esto es muy bonito, ¿no? Como una canción se versiona por otras voces y en este caso es de Eva Illón, quien nos va a cantar Darte Luz. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en el semáforo luego de escuchar a Eva Illón con Darte Luz. Y vamos a conversar ahora sobre un proyecto luminoso, ¿no? De los realizadores Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que es bien particular porque es una película y es una exposición también que se está presentando en Matucana 100 hasta junio. Y vamos a conversar con la actriz Antonia Giesen. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, súper recién llegada a Chile, tratando de subirme un poco como a las lógicas chilenas en esta transición además como ya otoñal, así que bien. Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros sobre La Plaga, que es una película y exposición que la gente puede visitar desde el 16 de abril
hasta el 8 de junio. Y también que va a haber un rodaje entre el 21 de abril y el 19 de mayo, ¿no? Esto es bien particular porque uno está acostumbrado a ver una exposición, pero no un rodaje en la exposición. Cuéntanos de este proyecto que trabajas con Cristóbal León y Joaquín Cosiña, premiados y destacadísimos realizadores chilenos. Ujú. Bueno, Cristóbal y Joaquín, lo que yo sé, porque en el fondo yo participé con ellos en la anterior película, Los Hiperbóreos, que presentamos en Cannes, y que fue en esta misma lógica, pero lo que tengo entendido también es que, bueno, ellos son una dupla creativa que trabajan juntos hace mucho tiempo, pero que además ellos siempre han abierto sus procesos creativos al público, ¿sí? De diferentes maneras, ya sea que lo que están creando es posible de ver para los otros, digo, pero también en el caso, por ejemplo, de Los Hiperbóreos, gente pudo participar y gente, de hecho, se quedó dentro del equipo de arte después en el rodaje. Sí, o sea, ellos dictan, por ejemplo, algún taller, ¿no? De marionetas, de maquetas, de cosas que son muy ligadas a las artes visuales, a las artes plásticas. Y luego, en el fondo, claro, de esta manera es como levantan también estos posibles sets, ¿sí? Que en este caso La Plaga es bastante similar, ¿no? Es como que hicieron un taller primero en Matucana, mucha gente participó. Lo lindo además es que participa gente de muchas áreas. O sea, digo, desde arquitectos que tienen ganas de ir a entender qué es esto del stop motion, que en su momento eso es lo que estaban trabajando. En La Plaga vamos a trabajar en una cosa que es una técnica retroproyección, ¿sí? Es como simular estas pantallas, ¿no? Proyectando las maquetas. Es una cosa muy, muy, muy bonita. Eh, y por lo mismo, en el fondo, es como que abren este proceso primero donde la gente participa, crean todas estas maquetas y estos mundos, porque al final son unos mundos, son murales, son sets gigantes, y en este caso son como unos sets en miniatura, ¿no? Esto que es retroproyección son unas maquetas de este porte, pero que luego pasan a ser proyectadas, ¿no? En un muro gigante, entonces generamos un mundo, ¿no? Lo que es un posible castillo, lo que es un posible campo, lo que es diversas cosas. Entonces, claro, pasa a ser una especie de exhibición de arte, donde la gente puede ir a recorrer estas obras. De alguna manera también es como si fuese, como es instantáneo, es como que fuese un poco una obra de teatro y a la misma vez estamos grabando una película. Bueno, qué interesante, estamos conversando con Antonia Giesen, quien es una de las protagonistas de esta película La Plaga, de la dupla Cosiña y León. Y usted podrá visitar desde el 16 de abril esta exhibición, ¿no? En Matucana y hasta el 8 de junio. Entonces hay un periodo ahí que ya está corriendo. Y también del rodaje entre el 21 de abril y el 19 de mayo. Te quería preguntar por el desarrollo, ¿no? Entiendo que está basado en un cuento clásico, esta historia, y que también hace una referencia a Chile, ¿no? Bien interesante un poquito de qué se va a tratar esta película. Adelántanos cómo se está pensando este guión. Chuta, la verdad es que con respecto de si tiene un gran referente como de un cuento clásico, se habla tanto de Chile, o sea, yo me atrevería a decir que esta es la película que menos se trata de algún elemento, a ver, histórico sí, pero no sé si político, ¿no? Como en todas las otras obras de León y Cosiña, que en algún punto igual hay un guiño a algún personaje dentro de la historia de Chile o del mundo que es una piedra angular para contar algo, ¿no? Desde el nazismo hasta las izquierdas, las derechas, ¿no? Procesos y fenómenos sociales. Pero en este caso yo tengo también mi propia lectura, ¿no? Como que a mí me encanta esto también de León y Cosiña, que tienen esto. Nosotros generamos, ¿no? Un mundo y lo creamos en la medida que nos juntamos y vamos hablando y desglosando las cosas, pero también son súper abiertos a que cada uno tenga una interpretación y como que uno juega un poco con eso, ¿no? O sea, yo en un momento les dije, miren, yo leí el guión y a mí me parece que esto es entre una historia de amor y como un conflicto edípico, también por decirlo así. Hay ahí un conflicto en torno como a vínculos familiares. Lo voy a dejar ahí para no decir tanto detalle, porque si no revelo demasiadas cosas, pero creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Como, y con el amor en todo su
en todas sus dimensiones, ¿no? Porque en el fondo, claro, es una historia de amor amoroso, pero también yo diría que es una historia de amor con todos los conflictos que trae el amor, ¿no? Como el amor y el odio, la dependencia, el querer desapegarse de esas cosas que en el fondo que nos toma tanto, por ende también unos rollos identitarios, ¿no? Es como necesito alejarme de ti para poder entenderme, como que para mí es una historia que más bien trata de eso, y es un personaje, mi rol es un rol protagónico en donde Diana atraviesa muchos mundos para poder resolver algo de ese conflicto, ¿sí? Entonces ahí aparecen mundos más clásicos, como épocas también anteriores de Chile o de otras partes del mundo. Yo ni siquiera me atrevería a decir que es Chile en ese pasado, pero luego también hay algo de ese Chile más apocalíptico. Yo diría que son mundos como exacerbados, pero que no necesariamente retratan realmente Chile, ¿sí? Sí, bueno, qué interesante esto como va mutando, ¿no? Porque entiendo que podría ser un punto de partida esta adaptación del tradicional cuento de hadas Piel de Asno de Charles Perrault, y ahí está este personaje de Diana la princesa que entiendo que te toca encarnar a ti, ¿cierto? Ah, sí, ya, bueno, es que hemos hablado un poco de eso, por eso creo que lo traigo a colación. Eh, pero sí, es que hay cuando está esta circulación de estos mundos, efectivamente yo creo que hay muchos referentes, ¿sí? Sí, Pero no, que yo sepa, no trata necesariamente de ese cuento clásico, ¿no? Después yo no retrato, no, en el fondo no estamos retratando esa historia. claro. ¿Sí? No es esa historia ficcionada. Yo diría que atraviesa esos mundos, esos referentes, para poder contar la historia de Diana, que es mi personaje. ¿Sí? Sí, muy, muy interesante. Bueno, y si uno hace una retrospectiva del trabajo, bueno, tuyo también y con León y Cosiña, hay como universos bien particulares, ¿no? Hay una creatividad bien desbandada. De hecho, recuerdo haber visto hace poquito una exposición en el Palacio Pereira, ¿no? Donde también hay una selección bien interesante de stop motion y de personajes de distintas realizadores y realizadoras que podemos conocer acá. ¿Cómo ves tú? Tú dices que vienes llegando de un viaje, ¿no? ¿Cómo ves el panorama del cine chileno actual? Bueno, yo no vengo de viaje, más bien vivo afuera, Ah, pero estoy bueno, siempre coqueteando con Chile, que es mi país y que espero poder trabajar siempre. Y bueno, y he tenido un poco el privilegio y la fortuna de poder hacerlo y de poder hacerlo además en proyectos muy bonitos, con que admiro mucho, ¿no? Con la gente con la que trabajo, y eso ha sido muy, muy, muy especial. ¿Y cómo veo el cine chileno? Hoy es que a mí me encanta, o sea, cuando digo que tengo ganas de seguir trabajando con Chile es porque creo que están pasando cosas muy geniales, ¿no? Como que también siento que Chile a propósito, o sea, y no estoy diciendo que piense que la precarización es algo bueno, ¿no? Necesariamente. Espero no, que deje de serlo, ¿no? Pero creo que a propósito de lo difícil que es levantar proyectos audiovisuales y las artes en general, Chile tiene muy buenos artistas, ¿sí? O sea, como que creo que la necesidad a veces también hace el movimiento, y es muy especial que con tan poco, todo lo grande, digo, que son capaces de crear y hasta dónde han sabido llegar, ¿sí? Creo que hay una cultura underground muy grande también. Creo que por ahí han aparecido unos monopolios audiovisuales, pero que de alguna u otra manera, más allá de lo difícil que puede ser el levantamiento de un monopolio, sí creo que le han dado mucho trabajo a mucha gente y que han sido capaces de levantar fondos internacionales también, que han hecho posible contar historias que a lo mejor en otro escenario no habrían sido posibles. Y así como miles de otras productoras muchísimo más independientes que también lo logran, y es muy increíble. O sea, yo, bueno, vivo en Berlín y estuve ahora en la Berlinale también, cómo Chile resuena, bueno, en Cannes también, bueno, en distintos festivales. eh, Está pasando ya hace unos años que no solo hay una película, o sea, es como están cortometrajes en competencia, largometrajes, documentales, muchos a la vez, ¿no? Y Chile, que es como un país tan perdido en el mundo, ¿no? Para otras personas, ¿no? Para otras potencias mundiales. Así que eso me parece muy genial.
Compartimos el optimismo con Antonia Giesen, con quien estamos conversando sobre la película Exposición y Explosión de Creatividad también, La Plaga en Matucana 100, que ustedes pueden visitar, pueden entrar a este set de donde se va a filmar esta película. Y te quería preguntar también, con alguna diferencia de la experiencia de los Hiperbóreos, ¿no? Donde prácticamente eras la única actriz rodeada de un mundo de animación y muñecos, pero en cambio en La Plaga vas a estar acompañada, entiendo, de Andrew Barksted y Francisco Melo. Sí, no, que otro privilegio. Yo había estado, mi primera teleserie estuvo Pancho Melo, pero lamentablemente nunca me tocó actuar con él, a no ser alguna escena de 7 personas simultáneas. Pero sí me había tocado que él de alguna manera interfiriera, ¿no? En los momentos en los que yo, por ejemplo, estaba en escena. Para mí era un goce porque Pancho es sumamente, bueno, respetuoso, pero también sumamente propositivo, ¿sí? Es como, bueno, es alguien que tiene demasiada experiencia, es alguien que se nota que ama mucho lo que hace, y que está súper como permeable, ¿no? A conocer cosas distintas, ¿no? Es como alguien que desea que le pasen cosas. Y las personas que deseamos que nos pasen cosas estamos súper abiertos, ¿no? Como a sentir, ¿no? A conectar con la gente, a conectar con ideas nuevas que a lo mejor a momentos nos incomodan, pero nos generan, ¿no? Nuevas conexiones. Andrew es lo mismo. Andrew, yo no he trabajado con él antes, pero sí en algún minuto, años atrás, yo inventé un laboratorio audiovisual junto con un grupito de personas, actores, actrices, directores, guionistas, con ganas en el fondo de inventar una instancia en la que pudiésemos probar cosas, ¿sí? Y entre estas personas estaba Andrew, y por ahí nos tocó en algún minuto hacer alguna escena, algo así, y bueno, y lo que pude percibir ahí también, que es un animalito de la actuación, siento yo, el Andrew, un animalito en el sentido de que es como, es arrojo, es intuición, también es obsesión, ¿no? Es como, es técnica. Entonces, nada, es un privilegio. Siento que estoy con 2 personas que son muy geniales para poder iniciar este proyecto, porque además Cristóbal y Joaquín no han dirigido muchos actores y actrices, ¿no? Y de hecho, así es como nace un poco la idea de realizar igualmente Los Hiperbóreos, ¿no? Que fue con muy poquito presupuesto, etcétera. Yo en un momento les dije, bueno, ¿por qué no hacemos un cortometraje como para conocernos? No, queremos hacer un largo. Y terminaron haciendo Los Hiperbóreos, ¿no? Pero claro, ahí tuvieron la oportunidad de dirigirme a mí, de entender un poco la lógica de cómo era manejar un equipo técnico de cine, porque claro, ellos hasta ahora lo que habían vivido en distinto, porque han hecho un montón, pero han hecho un montón a puertas cerradas, ¿no? Como muy a 4 paredes entre ellos, en un taller de arte, haciendo piecita por piecita para hacer stop motion, ¿no? Como que no trabajando con actores y actrices pasa otro valor tiene, por ejemplo, el tiempo, ¿no? En un rodaje. En un rodaje tradicional el tiempo es oro, ¿no? Entonces, un poco esas son como las novedades, y yo también sentía que La Plaga, y ellos también después lo sintieron, como era necesario a propósito del contenido de la historia, de que era necesario que hubiesen más ojitos mirándose, ¿sí? Como que hubiese un poquito más de humanidad, porque con las marionetas hay un mundo gigante, pero lo cierto es que igual no tienes a una persona de carne y hueso. Entonces, y esto ahí es un guiño también a la inteligencia artificial. O sea, hay un punto en que igual necesitamos, ¿no?, de las personas y sus elementos, ¿no?, humanos. Entonces, no, yo estoy muy contenta también que hayan entrado a participar esta vez también estos actores. Sí, bueno, muchas gracias por contarnos de este proceso, Antonia Giesen, actriz de la película y exposición La Plaga, que usted puede visitar el set en Matucana 100 y la entrada es totalmente liberada. Estamos también ya llegando a los últimos minutitos de esta entrevista y quisiera citar a León y Cosiña, que dicen: queremos que nuestras muestras sean espacios vivos y dinámicos. Intentamos pensar el espacio de arte como un taller, una casa en construcción, un mercado persa, un basural, una escuela y un parque de diversiones.
quisiera invitarte, Antonia, a que le pudieras hablar a alguien que nunca ha visto una exhibición de León y Cosiña. ¿Por qué debieran hacerse el tiempo e ir a explorar estos universos en Matucana 100? Porque creo que es una experiencia inmersiva. Creo que justamente tiene que ver un poco, los hiperbóreos lo decíamos bastante, ¿no? Que es como entrar a un mundo bastante onírico, ¿sí? Como onírico en todas sus dimensiones, ¿no? En lo objeto, en lo abstracto, en lo incómodo, ¿no? En el terror, en la comedia, ¿sí? Como, y tiene un poco eso también las exhibiciones, ¿no? Uno entra y es como un mundo a ratos cochino, después es bello, es luminoso. Entonces me encanta que hagan esta descripción también, ¿no? Como de que un poco un taller, un basural, una exhibición, un mundo de diversiones, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? Es un poco entrar a un mundo onírico donde las cosas como que se atraviesan, a ratos son incómodas, a ratos son hermosas, y eso es un poco también mi invitación, ¿no? Me sumo diciendo que creo que al mundo de León y Cosiña hay que tratar de entrar sintiendo más que entendiendo, ¿sí? O sea, porque creo que quien entra queriendo entenderlo todo y poniéndolo en categoría va a perder el tiempo. Bueno, muchas gracias por esa invitación, ¿no? Creo que también cuesta explicar así como en una reseña o en una sinopsis tan estructurada, pero la invitación, como decías tú, es a sentir, a fascinarnos y a sorprendernos con estos mundos creativos de León y Cosiña. De seguro usted recordará la Casa Lobo, por ejemplo, que es un proyecto anterior de estos realizadores. Antonia, muchísimas gracias por conversar con nosotros en el semáforo. Esperamos encontrarnos contigo otro día acá en el estudio y todo el éxito con este proceso de la exposición y posterior rodaje de La Plaga en Matucana 100. Eso, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonia. Y comenzamos a despedir nuestro programa del día de hoy, donde hemos hablado de videojuegos, de patrimonio de comunidad y también de artes visuales, de cine y de experimentación a través de Build the Earth en el primer bloque y de La Plaga, que se exhibe en Matucana 100 con la entrada totalmente liberada, y toda la información está disponible en m100.cl. Ahí hay un gran panorama de fin de semana que les invitamos a vivir desde el semáforo de Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy y nos encontramos como siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Universidad de Chile. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas Inostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.